el tema de la... ¿pueden ver mis slides? Sí se observa, doctor. Voy a ponerlo para ver en pantalla completa, tal vez eso ayude, eh, eso se vea mejor, ¿sí? Listo, mucho mejor. Eh, bueno, entonces este es un trabajo conjunto con Susan Parker y Cynthia Boruchowicz de la Universidad de Maryland. Y comenzó con una pregunta. Todo trabajo en economía, como en toda disciplina, comienza con una pregunta. Y aquí la pregunta fue el impacto que pudo haber tenido en la economía peruana la migración venezolana. Si ustedes recuerdan, am, si ustedes recuerdan, pues esto parece que fuera hace 1000 años, ¿no? Antes de la pandemia. Hubo un enorme influjo de básicamente refugiados económicos venezolanos en la economía peruana. Fue un choque muy grande. Los choques tienen grandes, la inflación, la hiperinflación, las recesiones, las grandes migraciones, tienen un aspecto trágico, ¿no? Tienen consecuencias humanas tremendas, pero al mismo tiempo son también experimentos enormes que nos permiten en esos momentos dramáticos entender cómo funciona la economía. Entonces nos pareció una idea interesante mirar cuál es el impacto de esta migración en la economía peruana. Todo esto es antes de la pandemia, ¿no? Entonces volveremos a ese tema después. Eh, entonces, las preguntas que nos hacemos en este trabajo son, ¿cuáles son las consecuencias económicas de la migración masiva? Entonces, supongan ustedes que hay una enorme migración, que es lo que ocurrió en el caso de la economía peruana, como veremos en un momento. ¿Qué es lo que puede pasar? Y típicamente uno piensa que la consecuencia, un enorme choque de oferta laboral como este, puede ser desempleo, caída de salarios, xenofobia. Hubo un poco de xenofobia en el caso del Perú, pero ya veremos que estas cosas tan dramáticas no pasaron. Hubo sufrimiento en el ajuste, sobre todo para los migrantes, pero no hubo estas grandes disrupciones en el mercado laboral. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿pueden los mercados laborales tener suficiente flexibilidad? ¿Cómo es que los mercados laborales acomodan estos choques? Entonces, y ya hay varias pistas, ¿no? La economía peruana tiene un componente informal importante que puede haber sido parte del ajuste. Entonces, en este trabajo nos proponemos mirar el episodio de la migración venezolana al Perú. Um, Para dar una idea, entre el 2015 y el 2020, más de 5 millones dejaron Venezuela. Entonces es una cantidad enorme de personas. Es la migración más grande en la historia de América Latina. Y los principales destinos fueron Colombia y el Perú. De hecho, en el Perú había 10.000 venezolanos en 2016 y había más de 1 millón en 2019. El 84%, ustedes no los van a ver en Huancavelica o van a ver muy poquitos. El 84% terminaron en la ciudad de Lima y el Callao, la gran zona conurbada de Lima. Entonces es como un choque tremendo al mercado laboral de Lima y queremos ver qué sucede, cómo se ajusta ese mercado. Y es una ocasión para repensar los fundamentos de la economía, ¿no? Cómo funcionan los mercados, etcétera. Estos son algunos datos de la migración venezolana. Eso es hacia el 2019, llegaron más hasta el 2020 y luego tenemos el gran choque de la pandemia. Entonces vean ustedes, llegaron 1.400.000 a Colombia, llegaron 870.000 al Perú, menos que a Colombia, pero la población peruana es más chica, de manera que en proporción de la población es lo mismo. 2.7 aproximadamente por ciento de la población después del choque eran migrantes, y luego a otros países. Entonces es una cantidad muy grande de personas la que se desplaza. Estos son los lugares de destino de los migrantes venezolanos. El 78%, como dije, fueron a Lima, poco más después. Los
lo último de la migración terminó más bien en Lima. Eso es 6-7% de la población del departamento en un determinado momento. Vean ustedes que los choques son bastante menores en otras áreas urbanas, excepto el Callao. Entonces, esto nos da una especie de experimento natural. Cuando ustedes tienen, si pensamos que las ciudades del Perú diferentes a Lima tienen algún parecido con Lima en términos económicos, entonces tenemos que hay un choque a Lima, pero no a las otras ciudades. Esto es lo que vamos a utilizar para intentar entender el impacto de esta migración. Para que vayan viendo un poco por dónde van los tiros, ¿no? ¿Por qué los migrantes van a Lima? Es una ciudad activa, pero también la migración tiende a concentrarse a donde han ido los migrantes antes. Esto que ocurre a todos niveles ocurre también con la migración internacional. Entonces, parte es accidente. Este es un gráfico que me gusta mucho. Está tomado de un trabajo de dos analistas del Banco Central, Asensio y Castellares. Representan los migrantes venezolanos como porcentaje de la fuerza laboral de Lima. Vean ustedes que es básicamente cero hacia marzo del 2014. En diciembre del 2018 eran más de 10%. En realidad es un experimento enorme, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con este experimento? Es la pregunta que nos vamos a hacer. Y la pregunta detrás es, ¿cómo funcionan los mercados laborales? ¿Qué nos dice esto acerca de cómo funcionan los mercados laborales? Y en particular, ¿cómo funciona el mercado laboral en Lima? Cuando hay migración, una parte importante del análisis de la migración desde el punto de vista económico son las habilidades de los migrantes. ¿Qué es lo que los migrantes traen a la economía? Okay, todos los trabajadores, nosotros como trabajadores traemos diferentes habilidades. Esa mezcla de habilidades es lo que importa para analizar el impacto económico. Entonces aquí estamos mirando niveles de educación de los migrantes venezolanos y de la población en el Perú. Entonces esto es un primer vistazo. Una nota interesante es que la migración típicamente por razones económicas suele ocurrir con menos nivel de escolaridad que el país de recepción. ¿Por qué? Porque uno tiende a buscar donde a uno le van a pagar más y típicamente hay más demanda. Si estoy saliendo de un lugar por razones económicas, típicamente es porque tengo menos educación y tenderé a ir a un lugar donde hay personas con más educación porque eso genera complementariedad, genera salarios más altos. Entonces la migración típicamente ocurre hacia lugares donde el migrante tiene menos educación que la población de recepción, salvo los grandes desastres. Cuando es un gran desastre, entonces salen todos. Y de hecho, hay cierta selección por educación hacia niveles educativos un poco más altos en la población venezolana que llega al Perú. ¿De acuerdo? Y probablemente más los que sí se van más lejos, Argentina o a Chile. Entonces vean ustedes, en el Perú hay desafortunadamente todavía tenemos parte de la población sin escolaridad, ¿de acuerdo? Ha habido mucho progreso en la escolaridad en el Perú en las últimas décadas, pero nos falta. 20% de la población tiene solamente primaria, 40% secundaria, son los datos que ustedes ven en esa tabla. Y con estudios universitarios o técnicos, pues tal vez un tercio, ¿no? Los jóvenes como ustedes tienen más educación que la gente como yo, y así sucesivamente, ¿no? Porque ha habido un incremento en los niveles educativos en la población peruana, en promedio, ¿no? Pues los migrantes traen en promedio más educación que la población de Lima y Callao y más educación que la población del Perú en general. Entonces, tal vez esto lo vamos a analizar en términos de modelos, haya ayudado tal vez a hacer que el choque sea más suave. ¿De acuerdo? No hay una gran diferencia en habilidades
grandes diferencias culturales, en habilidades, etcétera, hacen que la migración sea difícil. ¿De acuerdo? No tengo que contarles un modelo económico para eso, pero si los migrantes hablan un idioma diferente, si los migrantes tienen otra religión, etcétera, eh, eh, eso en realidad enriquece al país receptor en el largo plazo, pero puede provocar fricciones, ¿no? Entonces, estos migrantes no traían el mismo idioma, traían costumbres parecidas y traían un nivel de educación, en algunos casos, superior. Y vamos a ver cuál es el impacto de esto, ¿de acuerdo? Entonces, este es el primer cuadro. No es la migración típica, donde los migrantes tienen menos habilidad que la población de recepción. Entonces, no es migración típica por dos razones. Primero, son muchísimos. Y segundo, traen algo de educación. ¿De acuerdo? Adelantando, en la literatura sobre migración, cuando uno migra, parte de sus habilidades se pierden, porque uno va a un entorno diferente, donde puede ser que el título no sea convalidado, las habilidades asociadas a la profesión de uno no son las mismas, etc. Entonces, a pesar de eso, vamos a ver que algo de este nivel de educación puede haber sido aceptado en el mercado laboral limeño. Este es otro snapshot, otra figura de lo que ha pasado. Estas son como eh, slides exploratorias, ¿no? Es un poquito así como hacemos la investigación en economía. Comenzamos con un problema, pues aún no estoy abordando el problema, pero les estoy dando a ustedes un poco la visión empírica de qué es lo que ocurrió antes de hacer el análisis económico. Esto es el empleo de los migrantes y venezolanos y de los peruanos en las zonas urbanas en el Perú. ¿A dónde fueron los migrantes versus a dónde trabajamos los peruanos? Ocupaciones elementales son ocupaciones que no requieren educación o no requieren un gran nivel de educación. Entonces, en esas ocupaciones elementales vemos que hay muchos migrantes y es lo que suele ocurrir, ¿no? Trabajo de portero, de taxista, etcétera. Son trabajos en los que, si ustedes viajan también fuera del Perú, van a ver, típicamente los migrantes son los que ocupan estas posiciones en las que el migrante puede entrar con mucha facilidad, ¿no? Pero vemos también migrantes en servicios, en ventas, en trabajos técnicos, administrativos. Entonces vemos que los migrantes no han ido siempre a trabajos de poca calificación. Entonces, entre los migrantes ha habido quienes han podido rescatar las habilidades que han traído. Esto es súper interesante. ¿De acuerdo? Es una migración que ha sido interesante en ventas, servicios, ¿no? Vemos que hay como un tercio de los migrantes en esas áreas, ¿no? Entonces, los migrantes traían ciertas habilidades que afortunadamente el mercado fue capaz de reconocer, ¿de acuerdo? Piensen ustedes, la migración tiene este aspecto de no solo tragedia humana, sino tragedia económica también, porque los migrantes pueden traer habilidades y conocimiento que no son aprovechados en el país de destino. Entonces puede haber una cierta pérdida económica si esas habilidades no son reconocidas. Aparentemente, estos datos nos indican que algo de estas habilidades fueron reconocidas por el mercado laboral. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la aproximación que vamos a proponer. Hay distintas aproximaciones en economía. Mi aproximación es, para los que me conocen, y si no, pues digamos, una aproximación muy neoclásica, ¿de acuerdo? Entonces vamos a mirar la migración venezolana, fíjense ustedes en su gráfico de oferta y demanda, como un choque a la oferta laboral, ¿de acuerdo? Claramente el mercado laboral es mucho más complicado que oferta y demanda. Algo de esa complicación la vamos a necesitar para entender qué es lo que ocurre. ¿De acuerdo? Si ustedes piensan oferta y demanda, hay un gran choque de oferta, ¿qué debe pasar? Pues seguramente van a pensar inmediatamente, deben bajar los salarios, ¿no? Yo les diría, un momentito,
porque el mercado laboral es más complicado. Hay trabajos diferentes, hay calificaciones diferentes, entonces el impacto del ajuste puede no ser necesariamente en salarios, ¿de acuerdo? Segundo punto, los trabajadores eran relativamente más educados que la población local, en el Perú y en Lima en particular, y había pocas barreras de entrada legales y culturales. ¿De acuerdo? Una especie de bendición en la tragedia que hubo, a pesar de momentos de xenofobia, hubo cierta aceptación a los trabajadores migrantes, ¿no? Entonces voy a proponer un modelo. Lo que hacemos en este trabajo es dos cosas. A nivel teórico, desarrollamos un modelo de mercado laboral que toma en cuenta de manera explícita la heterogeneidad en habilidades. ¿De acuerdo? Hay un trabajo reciente que mencionaré en particular. Acemoglu tiene algunos trabajos recientes, pero otros autores que aproximan al mercado laboral como un mercado donde las habilidades de los trabajadores son heterogéneas. Entonces los salarios son heterogéneos. Es como si decimos el mercado laboral, pero en realidad son muchos mercados interconectados, dependiendo de las calificaciones, de lo que se requiere en un lado u otro. Es una aproximación al mercado laboral que se parece más bien como un matching, un problema de matching, ¿de acuerdo? Ustedes, los que tienen alguna experiencia trabajando o tendrán experiencia trabajando, verán que el mercado laboral tiene mucho de este elemento de si es un buen match entre el empleo y el trabajador. Entonces es más complicado que decir oferta y demanda, pero bueno, desarrollaremos un modelo que permite estudiar este mercado más complicado y ver cómo es que los trabajadores migrantes pueden desplazar trabajadores nacionales y cómo se ajusta el mercado. Entonces, esa es la primera parte, es la teoría. Y en segundo lugar, hacemos una estimación de control sintético para ver cómo se ajustó el mercado laboral de Lima utilizando los mercados laborales de otras ciudades del Perú como el control. ¿De acuerdo? En esas otras ciudades llegaron muy poquitos venezolanos, entonces no hubo un gran choque, versus en Lima donde hubo un gran choque. Entonces la diferencia entre lo que sucede en Lima y lo que sucede en las otras ciudades nos da una especie de control. ¿De acuerdo? Tenemos que hacer algo de estadística para hacer eso y explicaré un poquito qué es ese algo de estadística que necesitamos hacer. Por favor, si tienen preguntas, interrúmpanme, no tengo ningún problema en tomar preguntas en la plática, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, esta es cierta literatura relacionada. Eh, hay trabajos digamos, pioneros de Borjas, y otros trabajos de Ottaviani y Peri, relativamente más recientes, que utilizan modelos de equilibrio general con esta idea, oferta y demanda, ¿no? Un choque de oferta debe bajar salarios. Hay trabajos más recientes, el que les mencioné, de Acemoglu y Otor y otros más recientes, que son modelos ricardianos de empleo, que tienen esta característica que les cuento, de que el empleo es un problema de matching. Y lo que voy a proponer se parece más a estos segundos modelos. Hay una cierta literatura empírica también bastante influyente, en particular el trabajo de David Card sobre la migración de los Marielitos. Los Marielitos fue esta migración que llegaron no sé cuántos, si 100.000 cubanos a la ciudad de Miami, o 10.000 cubanos, no recuerdo, a la ciudad de Miami. Y fue como un experimento, ¿no? ¿Qué pasa cuando llegan estos migrantes? Lo que les puedo contar es que la migración de los venezolanos al Perú fue mucho más que ese experimento natural. Claramente, obviamente, le debemos a ese paper pionero de Vicard que tuvo mucha influencia y sigue teniendo mucha influencia, ¿no?
Pero el caso del Perú es interesante. Es mucho más gente que llega a la ciudad más grande, no a Miami, que es una de muchas ciudades en Estados Unidos, ¿no? Hay trabajos que han usado control sintético y hay algunos trabajos sobre el caso de los migrantes venezolanos en el Perú, pero no hacen es un análisis de qué pasaba antes, qué pasó después. No hacen este esfuerzo de control sintético, ¿de acuerdo? De trabajo estadístico. Entonces, esto es lo que tenemos en términos de introducción. Voy a hablar algo del modelo, la estrategia empírica, y les contaré nuestros resultados y conclusiones. Entonces, esto es lo que tengo en términos de modelo, ¿de acuerdo? Lo voy a contar en palabras, aunque es un trabajo formal. Todo modelo es una caricatura, ¿de acuerdo? Los modelos en economía son necesariamente un cartoon, ¿no? Como un dibujo animado. ¿Por qué? Porque lo que buscamos no es el realismo, ¿de acuerdo? Esto no es una novela de Vargas Llosa ni de García Márquez. Los modelos son más parecidos a los dibujos animados, ¿de acuerdo? ¿Por qué van a ser tan simples? Porque queremos iluminar el fenómeno de interés, las fuerzas principales en el fenómeno de interés. La idea de los modelos es proveer como insight, ¿no? Proveer una visión de qué es lo que está ocurriendo, las motivaciones económicas más importantes. Hay muchas otras cosas más allá de la economía, esas no están aquí, ¿de acuerdo? Ni tienen por qué estar aquí. Hay los aspectos psicológicos, de tragedia, de la migración, todo eso, toda esa parte humana interesante, de relaciones internacionales, etcétera, el choque cultural, eso no está aquí, no es relevante, y si fuera relevante en términos económicos tendríamos que añadirlo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a simplificar enormemente la economía peruana y voy a hablar de dos sectores en la economía, en particular la economía de Lima, que es aquello de lo que estoy hablando. Voy a hablar de un sector menos calificado y un sector más calificado. Hay un sector que requiere trabajadores menos calificados, entonces pensemos en empleos elementales, y un sector que requiere trabajos relativamente más calificados, pensemos servicios, trabajos de oficina, tal vez maquinaria que requiere cierta especialización, ¿de acuerdo? Entonces son dos tipos diferentes de sectores. ¿De acuerdo? Y los trabajadores tienen que escoger uno u otro. En términos formales es un continuo de trabajadores con diferentes habilidades. Los trabajadores son todos heterogéneos, todos. No hay dos trabajadores iguales, ¿de acuerdo? Entonces son todos heterogéneos y tienen que decidir a dónde van a ir a trabajar. ¿De acuerdo? Y la idea es que lo sea ordenado de menor habilidad a mayor habilidad. Entonces, de manera natural, lo que va a pasar en el mercado, antes de contarles cómo ajusta el mercado, es que el mercado va a asignar trabajadores a sectores. Vamos a ver ahorita cómo es que el mecanismo de precios hace esto. Este no es el mercado de oferta y demanda, ¿de acuerdo? Es un mercado más complicado, pero donde están esas mismas fuerzas económicas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace el mercado aquí? Es asignar, en términos formales, particionar los trabajadores entre los que trabajan en el sector menos calificado y los que trabajan en el sector más calificado. El producto de cada sector va a estar dado por la integral de las habilidades de los trabajadores que trabajan en ese sector. Y a los trabajadores se les va a pagar de acuerdo a su habilidad. Entonces, el salario que recibe cada trabajador es la habilidad que tiene el trabajador para el sector donde está asignado multiplicado por la tasa de salarios, que es la tasa de salarios es la misma, pero los ingresos salariales son diferentes para diferentes trabajadores porque traen diferente habilidad. Es un cartoon, ¿no? Es una cosa muy simplificada que nos permite entender por qué la gente se orienta a unos empleos versus otros, por qué los trabajadores reciben diferentes salarios en un modelo de equilibrio. Y la idea es que ambos sectores
el producto de ambos sectores se utiliza como insumo para el producto de la economía en general. Entonces, simplificamos el mundo en el sentido de que hay un sector 1, un sector 2, y ambos sectores producen para una función de producción que representa la función de producción de la economía en su conjunto y que tiene rendimientos constantes a escala, de manera que no hay beneficios en equilibrio, ¿de acuerdo? Las derivadas parciales de la función de producción con respecto al sector 1 y sector 2 nos dan los salarios, la tasa salarial en el sector 1 y en el sector 2. ¿Por qué? Si los salarios son diferentes, ¿por qué la gente trabaja en un sector u en otro? Porque traen diferentes habilidades y entonces sus ingresos salariales no son los mismos. Y la gente se irá al sector donde puede ganar más. Esa es la idea de cómo se ajusta el mercado laboral en este modelo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es un equilibrio competitivo? Entonces, la noción de equilibrio es importante siempre en los modelos económicos, ¿de acuerdo? Sean el equilibrio competitivo, el equilibrio de Nash, dependiendo si es un modelo de teoría de juegos, etc. La noción de equilibrio es... Las dos nociones fundamentales de un modelo económico son qué maximizan los agentes, cuáles son sus objetivos, y luego la noción de equilibrio, cómo es que esas decisiones son consistentes entre sí. Entonces, la noción de equilibrio en este modelo es el equilibrio competitivo, que va a consistir en una asignación de los trabajadores a empleos en el sector 1 y en el sector 2, dependiendo de qué le conviene a los trabajadores, y un par de salarios, donde los salarios reflejan la productividad marginal de los trabajadores en los sectores respectivos. Entonces, en equilibrio, la gente está contenta en el empleo que tiene, no que no pudiera estar mejor, pero dadas las opciones, cada quien está en lo mejor que puede. Esa es la idea del equilibrio en este modelo. Entonces, en este modelo vamos a introducir esa población migrante como un choque. Va a haber un aumento en la población de trabajadores y un cambio en las habilidades. Y vamos a ver qué pasa con los salarios y con la asignación de los trabajadores nacionales. Entonces, si me siguen. Entonces, bueno, esto es simplemente cómo se cierra el modelo. El modelo se cierra cuando los trabajadores se asignan, como conté, mirando los salarios, y los salarios reflejan la productividad de los trabajadores. Y una nota aquí, es algo de trabajo formal que hacemos en el paper, mostramos que el equilibrio competitivo existe y es único, ¿no? Existencia y unicidad son las cosas que demandamos un modelo formal. Son los requisitos mínimos, ¿no? Si no puedo mostrar que el equilibrio existe, mi modelo es inútil. Podría escribir cualquier cosa en el papel porque no tengo una disciplina. La disciplina matemática me impone. Si dices que esta es tu predicción, esto que dices que pasa, debe poder pasar en el modelo que estás proponiendo. Y si estás haciendo predicciones, esto que dices que pasa debe ser lo único que puede pasar. Entonces, eso lo hacemos en el trabajo, en la parte formal. Esto es en términos gráficos cómo ajusta el modelo, y los invito a mirar el documento de trabajo en mi página en internet si están interesados en más, pero esto es el equivalente a oferta y demanda. Es un poquito más complicado que oferta y demanda, pero esto es como funciona un mercado laboral ricardiano, donde hay partición de los trabajadores como ajuste, ¿de acuerdo? Entonces, la línea roja es una función que me dice cuál es la habilidad de los trabajadores en el sector de alta calificación. Entonces, he ordenado los trabajadores de 0 a 1, de quién tiene menos calificación para el sector 2 a quien tiene más calificación para el sector 2. X de S es la calificación para el sector 2, manteniendo constante la calificación en el sector 1 igual a 1, si ustedes quieren. Y la idea es que algunos trabajadores irán al sector 1, los que están más cerca de 0, los que están más cerca de 1 irán al sector 2. ¿Y cómo se hace la partición? Pues la partición se hace mirando los salarios, ¿de acuerdo? Y los salarios que se pagan en el sector 1 van a depender de cuántos trabajadores hay en el sector 1, y los salarios que se pagan en el sector 2 van a depender de cuántos trabajadores hay en el sector 2. Entonces, mientras más trabajadores
van al sector 2, el salario en el sector 2 se reduce hasta el punto en que los trabajadores son indiferentes, hasta que hay un trabajador marginal indiferente entre el sector 1 y el sector 2, ese trabajador es es el trabajador que tiene la calificación S estrella que está en el modelo. Entonces, esto es una representación del mercado laboral. Esto es oferta y demanda también, pero son una oferta y demanda un poco diferentes a lo que estamos acostumbrados en los textos. Entonces, ¿cómo vamos a representar la migración como un choque a la fuerza laboral? Pues imaginémonos que la población original tiene masa 1, ¿de acuerdo? Normalizando la población en el mercado laboral. Digamos que estos son los trabajadores en el mercado de Lima. Normalicemos esto a 1. Y tienen una cierta distribución de habilidades, ¿de acuerdo? Dependiendo si son más o menos capaces para el sector 1 o para el sector 2. Y a los migrantes les voy a llamar M. Ya está M, esta masa de migrantes que tienen otras habilidades. ¿De acuerdo? Entonces, la oferta laboral ahora va a consistir de trabajadores nacionales y también de trabajadores extranjeros. ¿De acuerdo? Y las habilidades, la distribución final de habilidades va a depender de la distribución inicial y de la distribución de los migrantes. Voy a saltarme esta parte del análisis donde en realidad hago algo así como una ecuación de Slansky, si ustedes quieren, para el mercado laboral. Me lo voy a saltar en el interés del tiempo, pero lo que intento es estudiar el efecto directo de los migrantes versus el efecto indirecto. El efecto directo es, mantengo la partición como estaba de los trabajadores nacionales y los trabajadores internacionales van a un sector u otro, sin cambiar cómo están asignados los trabajadores nacionales. Por así decirlo, como si mantuviese los salarios constantes. ¿De acuerdo? Entonces, y luego hay un efecto indirecto. El efecto indirecto tiene que ver con que cuando estos migrantes llegan, pues va a haber un efecto sobre salarios. Y entonces los trabajadores nacionales se van a reasignar. En última instancia, esto va a reducir un poquito el efecto de los salarios, o mucho el efecto de los salarios, pero la asignación en la economía después de este choque tan grande no va a ser la misma que era antes. ¿De acuerdo? Saltándome los pasos, es como piensen ustedes en el choque tremendo que ha sido para la economía la pandemia. La pandemia es un choque laboral muy grande. ¿Por qué? Porque es un choque de oferta muy grande. Cambia la productividad porque cambia la demanda por diferentes cosas. Entonces la economía se ajusta frente a este choque. Es lo mismo que ocurrió con un choque diferente, que fue el choque de la migración. La economía se va a ajustar y los trabajadores van a migrar de unos sectores a otros. ¿De acuerdo? Entonces, déjenme saltarme esto, pero lo que importa es, en términos de efectos sobre salarios, voy a contar lo que dice aquí en palabras. El efecto sobre salarios va a depender de cuán calificada está la migración y va a depender de cuántos trabajadores en el mercado de recepción en Lima estaban cerca del umbral de trabajar en el sector 1 o trabajar en el sector 2. Déjenme ponerlo de otra manera. El efecto de la migración va a depender de cuán diferentes son los migrantes respecto de la población de origen. Si tuviesen exactamente la misma distribución de habilidades, no cambiaba nada, porque es un modelo de rendimientos constantes de escala. La economía se expande, los salarios permanecen constantes y los migrantes se asignan como los nacionales. Eso no pasó así, porque los migrantes estaban algo más calificados que los nacionales, en promedio. ¿De acuerdo? Hay enorme dispersión en ambas poblaciones. Pero otro elemento importante en el análisis es cuántos trabajadores nacionales, cuán flexible es el mercado laboral nacional, por decirlo de otra manera, ¿no? Cuán dispuestos están los trabajadores nacionales de ir a un sector o a otro.
en particular los jóvenes, quienes recién entran al mercado laboral, etc. ¿De acuerdo? Pero también la población mayor. Entonces, ¿cuánta gente está casi indiferente? Si hay mucha gente que está casi indiferente, hay mucha elasticidad en el mercado laboral. Y entonces los efectos sobre salarios van a ser menores. Esto es lo que cuento, digamos, en palabras. Aquí hago un pequeño ejercicio empírico. Supongamos que la población, que el mercado laboral limeño es muy flexible. Hay mucha gente que está casi indiferente entre trabajar en el sector 1 o en el sector 2, que como he dicho son una simplificación masiva de cómo funciona el mercado laboral limeño. Supongamos que hay mucha gente que está casi indiferente. Entonces no va a haber efectos sobre salarios. ¿De acuerdo? Porque hay una enorme elasticidad en el mercado. Y lo que va a haber es un cambio en la asignación de los trabajadores nacionales, que se van a ver algunos desplazados hacia el sector 1. Como los trabajadores migrantes traen algo más de habilidades, algunos de estos terminarán en el sector 2 y eso implicará que algunos trabajadores nacionales que hubieran estado antes en el sector 2 van a terminar trabajando en el sector 1. Entonces, usando los datos del mercado laboral limeño, nuestro estimado es que como el choque migratorio fue 10% de la fuerza laboral, aproximadamente 2,6% de trabajadores limeños deberían moverse a trabajos menos calificados. Esto es el benchmark, ¿de acuerdo? Eso es un modelo súper crudo. No estoy haciendo esos grandes modelos, saben ustedes, con campanas y ventanitas y puertas y varios pisos. Es una cosa muy sencilla, pero los números lo que obtenemos en el trabajo empírico debe estar cerca de esto, es lo que llamamos el ballpark, ¿no? No debe estar tan lejos, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que creemos que puede haber pasado. Esto es el choque migratorio en términos gráficos. Ustedes me perdonarán, a los economistas nos encantan los gráficos, ¿no? Entonces, la curva azul es la economía del Perú en la situación inicial. Punto A es la situación inicial. X1 es el sector 1, X2 es el sector 2. ¿De acuerdo? Entonces, eso corresponde a asignar a los trabajadores nacionales de acuerdo a su productividad en un sector o en otro. Cuando llegan los trabajadores migrantes, imagínense que los salarios no cambiaran, terminaríamos en un punto como B. Mucha gente va a trabajar al sector 2. ¿Por qué? Porque hay un poco más de calificación entre los trabajadores migrantes. Si no hubiera ajuste salarial, la economía se movería a un punto como el punto B. Pero ese punto es ineficiente, porque hay demasiada gente ahora en el sector 2. Estaríamos mejor si los salarios se reducen un poco en el sector 2 y aumentan un poco en el sector 1. Y eso nos lleva al punto C, que es el punto de equilibrio final. Vean ustedes, hay más producción en ambos sectores. Entonces, esa es la predicción. Habrá más producción en diferentes sectores y la población se reasignará de alguna manera hacia el sector menos calificado, la población nacional, para compensar ese efecto de la migración. ¿De acuerdo? Digamos, esto es en términos gráficos la predicción. Entonces, ¿qué datos utilizamos? Utilizamos datos de la Encuesta Nacional de Hogares, que está muy bien, peruanos entre 18 y 75 años en las áreas urbanas más pobladas del Perú. Y clasificamos las ocupaciones. Esto fue súper interesante, ¿no? Clasificar ocupaciones es interesante. ¿De acuerdo? Son decisiones que pueden parecer arbitrarias, ¿no? ¿Cómo hacemos algo razonable en distribuir los empleos en categorías? Entonces, usamos estas categorías. Trabajadores profesionales, trabajadores de cuello blanco, son empleados o oficinistas, trabajadores de cuello azul, obreros y trabajadores, agrícolas, pesqueros, ¿de acuerdo? A uno de estos trabajos son calificados también. Vean ustedes, no hay una correspondencia uno a uno entre los datos y el modelo, no puede haberlo. La realidad siempre es más complicada. Y lo que he llamado ocupaciones elementales, porteros, limpieza, mensajeros, ambulantes, etc.
Estas son las metrópolis de Perú, y perdonen que el mapa es chiquito. Entonces, las áreas urbanas más grandes, ¿de acuerdo? No está Huancavelica porque es más chiquito que los que están aquí, pero está Arequipa, Cusco, Huancayo, Lima, Chimbote, Trujillo, Chiclayo, Piura e Iquitos. Entonces, la idea aquí es que el choque es en Lima, pero hay otras ciudades. Pues veamos el Perú urbano y comparemos lo que ocurre en esas otras ciudades con lo que ocurre en Lima. Y tendremos que usar ciertos tests para ver que lo que estamos haciendo tiene cierto sentido. La metodología se llama el control sintético. Es como construir una Lima sintética utilizando esas otras áreas urbanas del Perú. Estos son datos descriptivos para ver si realmente podemos comparar Lima con las otras áreas urbanas, las otras áreas metropolitanas del Perú. Y básicamente sí son muy parecidos, excepto ingreso mensual. Hay varias cosas que son más caras en Lima y entonces las comparaciones de salarios están ajustadas por el costo de vida, que es más alto en Lima. Pero en otras características son muy parecidas las áreas metropolitanas. No puede ser de otra manera, porque si no habría mucha migración interna. Esta es la distribución de trabajadores antes del choque. ¿De acuerdo? Estos las dos primeras barras son profesionales, las siguientes dos en Lima versus otras áreas metropolitanas. Las siguientes barras, y vean ustedes, casi todo el sector de profesional tienen educación terciaria, es universidad o más. Luego, trabajos de cuello blanco, pues ahí es mitad, entre tener educación universitaria o tener solamente secundaria y primaria, ¿de acuerdo? Luego, trabajos de cuello azul, y es un poco más de gente con solo secundaria, tanto en Lima como en otras áreas metropolitanas. Y finalmente, trabajos poco calificados, lo que he llamado trabajos elementales. Ahí hay más gente con solamente primaria. Vean ustedes que es interesante que hay todos los niveles de educación en todos los tipos de empleo. La educación mejora los prospectos en el mercado laboral, pero no es una garantía de un mejor empleo. Importan otras cosas también. Y vemos eso aquí en esta distribución. Entonces vamos a comparar, otra cosa interesante, Lima y las otras áreas metropolitanas se ven como parecido. Se ven bastante parecido. Vamos a ver qué ocurre después del choque. Eso es lo que ocurre después del choque. Entonces, antes del choque y después del choque. ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido que hay más trabajadores con educación secundaria en empleos elementales. Pues como trabajadores con educación secundaria que antes tenían mejores empleos, pues era 40% de la población, solamente 40% de los trabajadores elementales tenían secundaria. Después de la migración, 45%. ¿Qué significa esto? Significa que trabajadores que tenían secundaria, pero que estaban en empleos más calificados, ahora tienen ocupaciones elementales como resultado de la migración. ¿De acuerdo? No significa que estén peor. Están mirando sus salarios en un lado, en el otro, están ajustándose a esas diferencias salariales. Pero ese es el gran ajuste. Y vean ustedes, si comparamos lo que ocurre en otras áreas metropolitanas, era 35% de los trabajadores en esos empleos tenían secundaria, después de la migración sigue siendo 35%. Entonces, esta es la gran diferencia. Trabajadores con cierta educación, pero no mucha, que hubieran ido a empleos de cuello azul o cuello blanco, dependiendo del género, pues van a terminar en ocupaciones elementales. Y esto es suficiente para que no haya un gran efecto sobre salarios. ¿De acuerdo? Esto es lo que ocurre a grandes rasgos. ¿Cómo hacemos la parte estadística? Utilizamos trabajos recientes sobre control sintético. El premio Nobel de Economía este último año fue dado, entre otras cosas, por el trabajo de Guido Imbens
entre otras cosas, sobre control sintético. Entonces, ¿qué es el control sintético? Es construir un contrafactual. Ocurre cuando no podemos realmente hacer un experimento. No es que aleatoriamente los venezolanos fueron aquí, pero no allá. Fueron a Lima. Entonces, ¿qué podemos hacer? Construir un contrafáctico para Lima. Es lo que vamos a llamar la Lima sintética. Entonces, vamos a construir un promedio ponderado de las otras áreas urbanas del Perú, donde los pesos están elegidos para minimizar la distancia en el error de predicción en lo que ocurría antes de la migración. Entonces, realmente estamos construyendo algo parecido a Lima, esa es la Lima sintética. ¿De acuerdo? Eso es a grandes rasgos lo que hacemos. Y hay una metodología estadística que, como he mencionado, tiene que ver con trabajos iniciales de Alberto Abadí y hasta trabajos más recientes de Invens y otros. Perdonen que aquí sí se ve muy poquito, pero no hay nada que ver. Es desempleo. Queríamos ver desempleo. ¿Hay un efecto sobre desempleo? No hay efecto sobre desempleo. Entonces, la línea roja es Lima y Callao. La línea punteada es Lima y Callao sintéticos. Y la línea vertical es el momento en el tiempo en que comienzan a llegar los migrantes. Entonces, el empleo total en Lima versus Lima sintética es parecido antes y después es parecido también. Si hubiera habido un efecto del lado derecho de la línea vertical, la línea roja y la línea punteada deberían comportarse de manera diferente. Pero no se comportan de manera diferente. Ergo, no hay un efecto en el empleo, ni en horas trabajadas. Entonces, primero, no hay un gran efecto de desempleo, que es algo que nos temíamos. Segundo, estoy comparando ingresos por hora, ¿de acuerdo? Y sector informal. Ingresos por hora tampoco hay un gran efecto. Antes de la migración, la línea roja y la línea punteada se evolucionan de manera parecida. Hay un pequeño choque a Lima sintética antes de la llegada de los migrantes, creo que tiene que ver con el Niño, pero no hay un efecto grande después de la línea vertical. Y en informalidad tampoco hay un gran impacto de la migración. Esto es empleo profesional sobre población total. La línea roja es Lima, la línea punteada es Lima sintética, control. No hay un gran efecto de la migración, pero en el cuadro de abajo, en el gráfico de abajo, sí hay un efecto interesante. Comienzan a alejarse después de la migración la línea punteada con la línea roja. Quiere decir, como resultado de la migración, hay menos empleo de cuello blanco, empleo de oficina y servicios, que el que hubiera habido si no hubiera habido migración. Perdón. ¿Hubo una pregunta o...? Entonces, este cuadro de abajo, el gráfico de abajo, es el que es interesante. Hay algo menos de empleo de cuello blanco. Esta es una de las maneras de ajuste del mercado laboral. Aquí hay más efectos interesantes. Hay menos, vean la línea roja es Lima y la línea punteada es Lima sintética, es lo que debería haber pasado. Y vean ustedes, hay menos empleo de cuello azul que el que debería haber habido. El empleo de cuello azul incluye, por ejemplo, maquinaria y equipo, que es empleo relativamente calificado en algunos casos. Y el gran efecto es el gráfico de abajo, en esta transparencia. Este gráfico de abajo se refiere a ocupaciones elementales. Y pueden ver ustedes que hay una brecha creciente entre lo que ocurre en Lima y lo que ocurre en la Lima sintética. Es decir, entre lo que ocurre en Lima y lo que debería haber ocurrido sin migrantes. Es un gran incremento en población, en empleo elemental. Esto se refiere a trabajadores nacionales. Entonces, los trabajadores nacionales que van a sectores, a empleos elementales, porteros, mensajeros, etcétera, como resultado de
el impacto de la migración. Digamos que este último gráfico es el que explica por qué no hubo un gran impacto sobre salarios. Es que el mercado laboral en Lima es muy fluido y eso fue el margen de ajuste. El ajuste fue por cantidades más que por precios, por así decirlo. Estos son gráficos de salarios relativos. No voy a abundar mucho sobre ellos porque los datos son muy malos. ¿De acuerdo? Vean ustedes, no hay un gran ajuste antes de la migración. Quiere decir, no estoy prediciendo bien los salarios en Lima usando los salarios en otras áreas metropolitanas. Mi impresión es porque los datos salariales no son muy buenos porque hay diferencias en el tamaño del sector informal en otras áreas metropolitanas versus Lima. Entonces aquí hay muy poquito, pero tengo que reportarlo y lo reportamos en el documento de trabajo también. No tengo una buena explicación para lo que hay aquí, salvo que los datos no son muy buenos. Finalmente, miramos el empleo por género. Y aquí estamos mirando trabajadores hombres y ven ustedes que aquí hay un desplazamiento de trabajadores hombres de trabajos de cuello azul a trabajos elementales. Creo que ese ha sido el margen. ¿De acuerdo? Trabajadores hombres con secundaria. Lo vamos a ver en un momento. Que podían haber tenido estos empleos de cuello azul y terminan en ocupaciones elementales. Y para mujeres, el ajuste parece haber sido de trabajos de cuello blanco, seguramente no muy bien pagados, a trabajos elementales. Muy poquito ajuste, probablemente más para hombres que para mujeres. ¿Y quiénes son los que se han ajustado? Un poquito de una sorpresa, es por edad y son los trabajadores mayores de 40. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estamos comparando menores versus mayores de 40 y vemos que la población mayores de 40 es donde más ha habido un aumento en la brecha entre Lima y Lima sintética. En ambos casos aquí son mayores de 40, los que estoy mirando. Perdón, en gráfico de arriba son menores de 40, en gráfico de abajo son mayores de 40. Esto es interesante también. Hay muy poco ajuste para menores de 40, más ajuste para mayores de 40. Mi impresión es que las generaciones más jóvenes traen mejor educación en el Perú. ¿De acuerdo? En promedio. Nos quejamos, protestamos, y está bien que protestemos y peleemos por la calidad de las universidades y la educación que recibimos, etc. Pero creo que ha mejorado. Y esto es lo que esto parece indicar. El mercado laboral castiga más mi generación que generaciones como las de ustedes. Esto es por empleo. Este es empleo elemental por nivel de educación. Y quienes tienen secundaria o menos son quienes han sido más afectados, como pueden verlo en el gráfico de arriba. En el gráfico de arriba, la brecha entre la línea roja y la línea punteada, pasando la línea vertical a la derecha, nos da el impacto de la migración, y ven ustedes, el impacto de la migración es más grande para quienes tenían menos educación antes de la llegada de los migrantes. Finalmente, les voy a contar esto en palabras un poquito, sin entrar demasiado en el gráfico, pero una especie de control estadístico para saber que lo estamos haciendo bien con el control sintético es hacer placebos. Es decir, comparamos lo que ocurre en Lima con si hiciéramos el mismo ejercicio para otras ciudades. Entonces, Lima es la línea negra, más oscura, y las otras ciudades son las líneas punteadas. Entonces, lo que ocurre en Lima tiene que estar lejos de lo que ocurre, tiene que ser un caso extremo con respecto a lo que ocurre en las otras ciudades para que el análisis sea correcto, porque Lima es el caso que es la ciudad que recibe el choque. Y es lo que vemos en particular en empleo elemental, que es el gráfico de abajo. El impacto es más grande para Lima que para estos otros placebos. Placebos porque no ocurre nada en esos otros lugares, aunque rehacemos el análisis estadístico como si hubiese ocurrido el choque en esos otros lugares.
Y bueno, lo último que quiero contarles es migración interna. Un margen importante de ajuste cuando hay un choque en una ciudad es cambios en los flujos migratorios a otras ciudades. Entonces aquí estoy mirando cambio poblacional, Lima y Callao versus otras metrópolis en el Perú por género y por edad. Y fíjense en el número en rojo. Hay una caída en la población eh, entre 18 y 40 años en Lima versus otras metrópolis. Esto es evidencia circunstancial, no es evidencia directa, pero es evidencia circunstancial de que ha habido menos migración de otras ciudades a Lima o migración de salida de Lima hacia otras ciudades. ¿De acuerdo? Entonces, esto es interesante también. Entonces, parte del ajuste, ¿por qué no hay un impacto entre los más jóvenes? Tal vez porque los más jóvenes se han movido. Llega este choque migratorio, pues parte de la población es más móvil, la población más joven, porque o están están fuera de la ciudad de Lima y ya no van a Lima, o porque están en Lima y se van a otras ciudades, dadas las oportunidades relativas. Eso también es esperable y es interesante. No está en el modelo, tal vez debería estar, pero es interesante también. Entonces, estas son las conclusiones del trabajo. Lo que tenemos es un choque enorme y sorpresivo a la fuerza laboral. ¿De acuerdo? Un enorme experimento. Una tragedia en cierto sentido, pero también un experimento económico. Al que el mercado se ajusta sin sobresaltos, sin desempleo, ¿no? Sin estas rigideces que maneras alternativas de ver la economía a la manera neoclásica hubieran dicho que hubieran ocurrido. Desarrollamos un modelo formal. En ese modelo formal el ajuste puede darse vía salarios o estructura ocupacional, y la evidencia empírica que hemos mostrado parece apuntar a lo segundo, que hubo un efecto sobre estructura ocupacional. Y un par de reflexiones para terminar. La migración en masa es como apertura comercial. Es como si pones una economía junto con otra. ¿De acuerdo? Esa otra economía son los migrantes. Si no hay rigideces, ese impacto de la migración puede ser asimilado mejor y podemos ganar. Podemos perder menos e incluso podemos ganar. Y para mí un poco lo que resume este trabajo es que la flexibilidad y la apertura del mercado laboral limeño contribuyeron a aliviar esta tragedia que fue la migración venezolana. Eso es todo lo que tengo. Gracias por escucharme.